16 máquinas fueron quemadas por encapuchados en un nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Gobierno presentará querella por ley antiterrorista. Detienen a la banda de los motoclub que operaban en el sector oriente de la capital y se dedicaban al robo con violencia de relojes de alta gama, entre otras cosas. Presidente Piñera firmó proyecto de ley que amplía gratuidad para institutos profesionales y centros de formación técnica y aseguró no habrá lucro en la educación superior. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Con disparos al aire y amenazando a un trabajador, desconocidos llegaron hasta una empresa de áridos en Vilcún y quemaron 16 máquinas. El gobierno anunció querella contra los responsables, pero vamos de inmediato con César Campos, que nos va a ampliar esta información. César, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenas tardes. Claro que sí, una empresa que lleva ya bastantes años aquí en la región de la Araucanía. Estamos hablando de la década de los 80, que la empresa de áridos Mardone trabajaba acá en el sector rural de la localidad de Cajón, entre la localidad de Cajón y la comuna de Vilcún, en este sector rural. Lo que cuenta uno de los nocheros, mientras comenzamos a ver imágenes captadas por uno de nuestros equipos anoche en el lugar, cuenta el nochero de que llegaron unas 8 a 10 personas muy fuertemente armadas. Lo amenazaron de inmediato a través de antorchas, comenzaron de alguna manera a quemar los camiones y esta maquinaria forestal y de áridos con acelerantes. Dice que fue todo muy rápido. Conversaba él y le contaba a la policía de alguna manera que había un líder dentro de estas personas a cargo de este atentado. Era una persona bastante alta, con voz de mando, y que evidentemente daba las instrucciones y daba las órdenes de qué hacer ayer en la madrugada. Pasadas las 1:30 de la madrugada, entonces se dio esta alarma. En el lugar se apersonó de alguna manera el intendente y también personal policial. Específicamente, tú lo decías, son 16 máquinas. Son 9 camiones Tolva, 2 excavadoras, un camión aljibe, un camión cama baja, un carro, una moto niveladora y un cargador frontal. La policía confirmó que en el lugar de los hechos hubo un lienzo en apoyo a la causa mapuche. Este decía, comillas: fuera las empresas capitalistas del Gualmapu o territorio mapuche, Machi Celestino Córdoba Azurrehue, territorio autonomía, ORT Matías Catrileo, todo firmado por la coordinadora Arauco Mayeco. Obviamente se confirmó una querella criminal por ley antiterrorista. Conversamos con las autoridades y también con uno de los choferes que estuvo anoche en este lugar. Escuchemos. Aquí hace años que está en este pozo, años. Yo con él llevo ya como 14 años. ¿Habían tenido amenazas o algo? Tuvieron tiempo atrás, Carabineros venía a alojar acá, pero después ya no más. Efectivamente, pues este es un acto terrorista, de todas maneras. Este es un incendio terrorista y no hay otra conclusión que sacar. Esto no es un delito común. Como digo yo, esto no es un portonazo, ¿eh? Esto es realmente un hecho premeditado, estudiado, organizado y con un grupo que estaba coordinado absolutamente. Coordinadora Arauco Mayeco nuevamente. Aparentemente por los panfletos que dejaron, estaría indicando, digamos, que son los autores. Con la luz del día y desde el aire se puede ver la magnitud de este nuevo atentado, uno de los más grandes ocurridos en los últimos años aquí en la región de la Araucanía. Allí se puede ver la magnitud de la quema de estas maquinarias forestales y de áridos de esta empresa Mardones aquí en el sector rural de la localidad de Cajón. Conversamos con los transportistas, conductores, si se quiere, de estos camiones, bastante preocupados respecto de lo que va a ocurrir en el futuro con sus familias. Quedaron de brazos cruzados. Ellos nos decían que no tienen nada que hacer por ahora. Si bien hay seguros comprometidos, evidentemente esto va a demorar y no tienen trabajo por lo menos en un par
de semanas. Un dato no menor también, se dijo que 25 minutos antes de este atentado pasó una patrulla precisamente de carabineros de acción preventiva, precisamente para ver qué ocurría en el sector. Conversamos también con el presidente de los Camioneros del Sur, bastante preocupado por la situación, porque él dice, si bien hay querellas criminales, antiterroristas, estos atentados no han cesado aquí en la región de la Araucanía y ya suman en este año 38 camiones. Conversamos con el dueño de esta empresa, también con el general de Orden y Seguridad de Carabineros. Estas fueron sus declaraciones. No, que lo tenían rodeado y le dispararon y que tenía que salir. ¿Cómo eran las armas, por ejemplo? Escopeta, según lo que él visualizó, 8 personas y uno más alto que los demás, con un daño, como una maldad, que en la realidad de nuestro país no puede vivir este tipo de situaciones. Y nada, desvalido, solo, desprotegido. Que con todo el rigor y la fuerza que nos llega la ley, vamos a investigar conjuntamente con el Ministerio Público y también, ¿cierto?, con la PDI, que hemos tenido una reunión en terreno con ellos acá. Vamos a encontrar a estos delincuentes para colocarlos donde tienen que estar, que es en la cárcel. Aquí hay que decretar estado de excepción, pero no con tanques ni militares en la calle. Trabajemos en la inteligencia. Aquí hay un emprendedor que hoy día lo pierde todo. ¿Y quién les va a pagar? Cuando a la vuelta de 2 o 3 semanas ya se han olvidado de este problema. Y esperamos que no vengan otros atentados. Creemos de que ya es el colmo de que nuestras policías no funcionen y no entreguen a los culpables. Pérdida de unos 800 a 1.000 millones de pesos, decía el empresario, que como les decía, hace bastantes años trabaja en este lugar. Y una información, bueno, que viene desde el Palacio de la Moneda, ¿no? El ministro del Interior pidió a los parlamentarios de alguna manera aprobar esta modificación de la ley antiterrorista que hace aquí bastantes años y bastantes meses se están poniendo querellas respecto de estos atentados incendiarios. Conversamos con el ministro del Interior en la Moneda, estas fueron sus palabras. Actos terroristas totalmente condenables, querella por ley antiterrorista, en este caso contra todos los que resulten responsables y la organización Gualmapu que lo ha reivindicado, y vamos a seguir adelante respaldando todas las acciones investigativas hasta poder dar con los responsables. Le pido a los señores parlamentarios que a la luz de estos hechos podamos hacer las modificaciones que ya el presidente Piñera ha presentado al Congreso. Está en la Comisión de Constitución del Senado, para poder avanzar en tener medidas más eficaces para combatir estas acciones de violencia, estas acciones terroristas. Ahí está el llamado entonces de la Moneda, mientras aquí continúa el trabajo de la Policía de Investigaciones realizando pericias para encontrar de alguna manera alguna pista que lleve a los responsables de este nuevo atentado incendiario aquí en la región de la Araucanía, con 16 maquinarias quemadas aquí en el sector rural de Cajón Vilcún. Carola. Muy bien, César, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con la investigación y cuáles van a ser finalmente las consecuencias para los responsables. Muchas gracias, buenas tardes. Los delincuentes, uno se baja de la moto, ingresa al local. Se lo comentábamos en titulares, cayó la banda de los Motoclocks. Este era un grupo de delincuentes que se dedicaba al robo con violencia de relojes de alta gama para luego huir en moto. Todo esto en el sector oriente de la capital. Vamos de inmediato con Fabián Collao, que nos va a entregar detalles de cómo procedían. Fabián. Muy buenas tardes, Carola. Un método traído desde el extranjero, como ha sido la tónica de los últimos delitos donde los delincuentes han innovado en nuestro país. Mucha atención con las imágenes porque se puede observar cómo llegan 2 sujetos en motocicleta y se van hasta un local comercial, hasta un restaurante del sector oriente de la capital, y luego intimidan a uno de los clientes para quitarle no el celular, no las especies personales, el reloj específicamente, que era lo apetecido por esta banda de delincuentes colombiano-venezolana que operaba en el sector oriente de la capital, en comunas como Las Condes, Providencia, Vitacura. Cómo ellos trabajaban, iban siguiendo a todas las personas, principalmente que abordaban vehículos de lujo, para luego hasta donde descendieran y observar si tenían relojes de buena marca, relojes de un alto valor. Posteriormente era cuando ya estaban puntualizados, señalados por parte de estos delincuentes, o marcados, como se utiliza en la jerga delictual. Es
ahí. Cuando los atacaban posteriormente, estos delincuentes plenamente comunicados entre sí y posteriormente le quitaban sus relojes. Imagínense que estos delincuentes, al menos en más de 20 ocasiones, habrían cometido este tipo de asaltos. 9 de estos delitos que fueron investigados por la unidad de análisis de foco delictual por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, al igual que la Brigada de Robos Centro Norte. Hay de los 9 delitos, 2 de ellos ocurrieron en el centro de la capital, mientras que el resto todos en el sector oriente. Imagínense que uno de los relojes robados por parte de estos delincuentes, solo uno de ellos ascendía a 45 millones de pesos, que es el reloj más caro que estos delincuentes robaron. Después lo que hacían estos antisociales era sacarlo del aeropuerto, llevarlo hasta Caracas, hasta Venezuela, para poder venderlo en el negocio informal. Fueron más de 200 millones de pesos los sustraídos por estos delincuentes. Parte de ello fue recuperado por los detectives de la Brigada Centro Norte mediante diversos análisis y además allanamientos que ocurrieron durante estas últimas horas. Primero, porque una de las mujeres que se vio involucrada en esta situación fue sorprendida con parte de este botín en la cual estaba tratando de sacar del aeropuerto Arturo Merino Benítez rumbo a Caracas para posteriormente venderlo allá. Mientras que el resto de la banda habían varias escuchas telefónicas. Sumado a eso también parte de las características de estos delincuentes que fueron apreciables en las cámaras de seguridad para llegar a esta banda. Estamos hablando entonces de 8 delincuentes, 1 colombiano, el resto venezolanos que trajeron este nuevo método donde se fijaban principalmente en estos relojes, a 45 millones algunos, otros 7 millones de pesos, pero todos de un alto valor, y eso es lo que estaba preocupando debido a que ya conocíamos los hechos delictuales a bordo de motocicletas, los motochorros, pero esto es una nueva modalidad, los motoclocks, debido al término anglosajón obviamente de los relojes. Por esa situación es que fueron bautizados de esta manera. Tenemos declaraciones por parte de la PDI y también por parte del Ministerio Público, quienes abordan esta temática. De hecho, nos comentan que los relojes que fueron incautados por parte de los detectives y también del Ministerio Público, si las personas que están viendo en pantalla lo reconocen, que se acerquen hasta el cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, donde se encuentran las dependencias de la Brigada de Robos Centro Norte, y también para poder corroborar que sean de su propiedad y ser devueltos obviamente a sus dueños. Vamos a escuchar diversas declaraciones que tenemos al respecto. Inicia un proceso investigativo hace 7 meses atrás que hizo relación con una banda delictual de carácter internacional compuesta por 8 personas, las cuales estaba ejecutando diferentes delitos violentos en el sector oriente de la región metropolitana, donde las víctimas eran abordadas de manera violenta, utilizando armas de fuego, por diferentes imputados, quienes las intimidaban y posteriormente sustraían específicamente solamente sus relojes de alta gama, de un alto valor comercial, y posteriormente se daban a la fuga con esta especie. Las víctimas refirieron en todas las oportunidades que pudimos investigar que los sujetos, al intimidarlas, tenían acento caribeño. Ellas no podían determinar en estos momentos si eran colombianos o venezolanos, así que con esos antecedentes pudimos iniciar una investigación producto de estos patrones y levantar este foco investigativo. Habían sujetos que efectuaban el marcaje de las víctimas, habían sujetos que efectuaban el delito propiamente tal, y posteriormente habían sujetos que efectuaban las coordinaciones de cobertura. Respecto a antecedentes de algún apoyo en particular en Santiago de Chile, todavía no hemos tenido antecedentes al respecto. Hasta el momento está descartado que un ciudadano chileno pueda prestar colaboración a esta banda, donde es un delito que principalmente ha evolucionado. Primero los conocíamos como los robos por sorpresas, los delincuentes que en la vía pública llegaban y le sacaba las cadenas a las mujeres, por ejemplo, y algo similar. Después esto fue evolucionando con las personas que se trasladaban en bicicletas para robar, seguía el robo por sorpresa y posteriormente ya la exportación de este tipo de delitos que hace muchos años existe en países centroamericanos como Colombia y Venezuela, que son los motochorros también en Argentina. Por lo anterior es que poco a poco este tipo de hechos delictuales se fueron transformando hasta llegar a uno que en definitiva es mucho mejor para los delincuentes en el sentido del valor comercial.
comercial, ya que ya no les salía a cuenta derechamente robar los teléfonos móviles, por ejemplo, que aunque tengan un avalúo de 500.000 pesos o algo similar, sino que ya este tipo de relojes que son de marca reconocidas, imagínense que uno solo costaba 45 millones de pesos, un suculento botín que lógicamente después descendía el valor luego de venderlo en el comercio informal, donde clave son estas imágenes que ustedes están revisando en pantalla. Estos delincuentes, al menos en dos cafeterías, es como actuaron también en un restaurante y el resto en la vía pública. Era cuando ellos los veían, autos de lujo, marcas reconocidas, ahí seguían a estas personas y posteriormente cuando descendían se fijaban en el reloj que probablemente era de un alto valor y es ahí cuando los marcaban, al igual como otro tipo de delitos que se hacía en los bancos. Vamos a revisar más informaciones policiales de la jornada. Mucha atención porque durante la jornada de ayer, cerca de las 6 de la tarde, un accidente de tránsito en la comuna de Independencia terminó con una mujer con su auto volcado en el lecho del río Mapocho, en el puente Calicanto específicamente. Posteriormente hubo un rescate y de hecho muchos curiosos fueron a ver qué es lo que sucedía y aquí tuvo una mala jugada un hombre, un joven de 25 años que iba en su bicicleta y por acercarse mucho al lugar terminó cayendo 20 metros en el puente Calicanto, pese a que estaba todo muy señalizado con cintas de peligro. De igual manera se acercó mucho y con bicicleta y todo terminó cayendo. Imagínense que fue rescatado por parte de los voluntarios de bomberos, carabineros. Primero fue que prestó los primeros auxilios, estaba con múltiples fracturas, muy herido, tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial y posteriormente se dio a conocer que estaba con heridas de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Un accidente que llama la atención porque minutos antes era lo que les habíamos comentado, donde comenzó esta seguidilla de hechos. Una mujer que iba transitando por Avenida Independencia en dirección hacia el sur, no contaba con su licencia de conducir esta mujer de 56 años y no respetó la luz roja del semáforo, por lo que chocó con un vehículo que transitaba por Santa María en dirección al oriente, perdió el control de su automóvil y terminó ahí, en el lecho del río Mapocho. Una seguidilla de hechos que han ocurrido alrededor del principal río que atraviesa toda la región metropolitana, no tan solo en el puente Calicanto, sino en otros sectores como el puente Loreto, el puente Purísima, todos derivados de diferentes accidentes de tránsito, pero lo que llama poderosamente la atención es que es nuevamente es por un accidente de tránsito, alguna persona curiosa que termina también siendo protagonista. Lo hemos visto en accidentes en autopistas, en carreteras, cuando personas por mirar terminan sufriendo choques por alcance, y es algo similar a lo que le pasó a esta persona, quien sufrió peores consecuencias, estaba con heridas de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Vamos a revisar declaraciones. Un ciclista, con el afán de mirar cómo había quedado el auto y cómo había ocurrido el accidente, y por causas que se investiga, pierde el equilibrio y cae hacia la ribera del río Mapocho. Por los antecedentes y por la información que manejamos, que Carabineros bajó el lugar, él en todo momento no perdió la conciencia y al parecer mantendría fractura en ambos brazos y en una pierna. El vehículo que cayó al lecho del río venía por calle Independencia y aparentemente por una mala maniobra de la conductora subió a la vereda y posteriormente se desbarrancó y cayó al lecho del río Mapocho. El joven está con un corte en su cabeza y la señora tiene problemas en su columna vertebral. Bueno, por lo anterior, el llamado es a la precaución. De hecho, se han tenido que tomar diversas medidas de seguridad alrededor del río Mapocho para que personas no sufran estas caídas que en definitiva terminan con heridas de gravedad, como vemos en esta persona, en este joven de 25 años que por curioso lamentablemente sufrió esta caída. Nosotros cambiamos de tema. Mucha atención con imágenes de cámaras de seguridad. Estas corresponden al Buinzó, a las cajas de recaudación, porque más de 10 delincuentes encapuchados y también con diferentes overoles asaltaron con escopetas y pistolas a los trabajadores de este lugar. De esto fue visto por un funcionario de Carabineros, el cabo segundo Gerardo Herrera, quien se encontraba junto a su familia, su señora y también su hija de 2 años, quien desesperadamente se fija de esta situación, incluso resguarda a su familia y posteriormente se presenta como policía. Inmediatamente uno de los delincuentes se le percuta 2 disparos y él tiene que hacer uso de su arma particular para poder defenderse. Es ahí cuando el resto de la banda que estaba
atacando las cajas registradoras. También dispara al menos 2 ocasiones en contra de este funcionario policial. Delito que se vio frustrado ya que los delincuentes se arrancaron en definitiva, dejando la recaudación del día ahí, y afortunadamente todas las personas que estaban atemorizadas por esta situación, por esta balacera que se generó en el principal zoológico del sector sur de la capital, no sufrieron ninguna lesión, que eso es lo que más preocupaba a este funcionario policial de la 49 Comisaría de Quilicura. Fue agradecido, de hecho, este carabinero por las diferentes personas, pese al temor. Imagínense que estuvieron más de 1 hora aproximadamente escondidos debido a toda esta situación, estos balazos que estaban yendo de ida y vuelta al interior del Windsor. Vamos a revisar declaraciones que tenemos por parte de testigos de carabineros y también del carabinero que fue protagonista de esta situación. Fue terrible porque una señora decía, por favor ayúdenme, que vengo con mi guagua, digo que me apuntaron. De repente empezamos a sentir unos disparos que fueron, no sabemos, como entre 6 u 8 disparos. En el momento que ocurre es perseguida por un carabinero, el cual se encontraba con su grupo familiar en el interior del zoológico. Lo primero que hace es resguardar a su hija, que es una niña pequeña de 2 años, junto a su esposa, e inmediatamente da a viva voz señales de que es carabinero, de que depongan su actitud. Momento en que los delincuentes disparan contra el carabinero responde y repele este ataque, logrando con ello que los delincuentes huyeran del sector. Doy cuenta que mi hija viene ahí corriendo hacia mí y me dice, papá, miedo, máscara. Y yo miro hacia mi derecha y me percato que venían alrededor de 10 individuos, todos con ropas blancas y con máscara, corriendo desde la entrada principal hasta las cajas. Y ahí me puedo percatar que los últimos 2 portaban armamento, uno con una escopeta y otro con una pistola. Yo siempre estuve con la mente fría. Lo primero, resguardé la integridad física de mi señora, de mi suegra, de mi hija. Las llevé a una oficina del Windsor, las puse a resguardo. Ya sabía que estaban seguras en el momento y ahí salí con mi armamento particular a enfrentarme con los 10 individuos que estaban asaltando las cajas. La que está en el baño, que estoy con el Afortunadamente ninguna de las personas resultó herida. Nosotros cerramos lo policial para poder contarles que esta noche a las 21 horas en 24 Horas Central va a haber un completo reportaje a cargo de Juan Carlos Lepe respecto a los que le contamos al principio, los motoclock, para que sepa cómo operan, cómo llegaron a nuestro país y al final cómo funcionaba toda esta banda de delincuentes. Carola. Muy bien, Fabián, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Y nos vamos hasta la quinta región. En riesgo vital continúa una mujer de 52 años y su nieto de 4 en el hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Pero esto producto de un incendio que ocurrió la madrugada del domingo. Ambos resultaron con graves quemaduras tras el siniestro, donde 2 menores lamentablemente murieron. Peritos aún están investigando las causas. Vamos a los detalles con Mónica Holguín. Mónica, buenas tardes. Sí, hola Carola, muy buenas tardes. Es un trágico desenlace el que tuvo este incendio ocurrido la madrugada del domingo. Como tú contabas, a eso de la 1 de la mañana se dio la alerta sobre este incendio que comenzaba en el pasaje General Dublé del Cerro Toro en Valparaíso. Rápidamente concurrieron las compañías de bomberos, 9 compañías para ser exactas, fueron las que llegaron hasta ese lugar para tratar de dar control a este siniestro en un sector, hay que decirlo, de bastante difícil acceso. Era un pasaje muy angosto y donde los grifos estaban un poco alejados de esta vivienda de 3 pisos que era de adobe, material ligero, también concreto y que terminó finalmente consumida completamente por las llamas. En ese lugar vivían al parecer 2 familias, una familia que estaba compuesta por estos 2 menores que fallecieron de 1 y 3 años, el menor de 4 años que se encuentra internado muy grave en este momento con riesgo vital, su abuela de 52 años, quien también está en riesgo vital en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la madre de los niños y su pareja, que al parecer sería el padre de estos menores. Sin embargo, en ese momento solo estaba la abuela al cuidado de los niños cuando se detona esta alarma de incendio, que fue bastante complicado el trabajo de bomberos, hay que decirlo, y cerca de las 6 de la mañana es cuando ya finalmente se logra retirar, después de retirar escombros, es que se encuentran los cuerpos de estos 2 niños de 1 y 3 años. La abuela alcanzó a salir de la casa, a escapar y lanzó incluso a uno de sus nietos, a este menor de 4 años. Ella lo lanzó por la ventana para posteriormente tirarse ella y poder
salvar su vida. Sin embargo, los otros 2 menores no pudieron ser rescatados y fallecieron producto de las llamas de este incendio. Hay varias cosas que hay que comentar, por ejemplo, que el acceso era muy complejo para bomberos en ese lugar. Lo segundo es que no estaba la madre en ese momento, ellos estaban solamente al cuidado de la abuela, pero que también, si bien están muy conmovidos los vecinos de ese sector, hay algunos vecinos que por temor a mostrar su rostro nos cuentan de que ese era un antro donde se vendía pasta base, donde se consumía incluso, y que justamente esta familia que habría resultado afectada por la muerte de estos niños habría sido también uno de los personajes que venden esta droga. Todo eso obviamente son versiones que no se han corroborado, y desde luego también otra versión es que hay algunos ocupas, personas que ocupaban ese lugar, utilizaban este sitio, que justamente más temprano habían realizado un fogón para freír unas sopaipillas. También se apuntó a los ocupas como algunos de los posibles causantes de lo que había ocurrido. Sin embargo, eso fue completamente descartado, porque esto ocurrió mucho más temprano, cerca de las 9, 10 de la noche, y el incendio comenzó cerca de la 1 de la madrugada. Son todas estas, como les cuento, versiones de vecinos, nada oficial, y nosotros pudimos obtener algunos de los testimonios de ellos y también del encargado de emergencias del municipio de Valparaíso. Escuchemos. Terrible, porque gritaba ella, gritaba que auxilio, auxilio, que la ayudaran, pero es que no podíamos hacer nada porque la casa en 5 minutos, como le digo, la casa se volvió en llama entera. Las niñas que estaban afuera gritaban que estaban los niños adentro, ellos no avisaban, decían no, están los niños adentro, pero era imposible, ya estaba todo consumido. Lo terrible fue que hubieron fallecidos los 2 niñitos y aparte de la señora que está grave en el hospital. Efectivamente habían jóvenes ocupas, pero la participación de ellos en el origen de este incendio está descartada. Eso está descartado por cuanto esa actividad se realizó aproximadamente, por versiones de los testigos presenciales, esa actividad se realizó aproximadamente a las 10 de la noche y el incendio fue 4 horas después. Así son versiones que tendrán que, desde luego, ser parte de la investigación para llegar a finalmente qué es lo que habría ocurrido. Nos comentaban desde el laboratorio de Carabineros que ha sido muy complejo periciar el lugar, justamente porque el fuego alteró prácticamente todo, el segundo piso cayó hasta el primero, entonces finalmente no se ha podido determinar hasta ahora una causa concreta de cómo habría comenzado este incendio. Lo cierto es que la abuela, esta mujer de 52 años que estaba desesperada en ese momento por querer rescatar a sus nietos, se encuentra internada muy grave, con el 5% de su cuerpo quemado, tan grave que no ha podido ni siquiera ser trasladada a Santiago porque no han podido estabilizarla, ha sido intervenida, sin embargo no han podido todavía lograr una estabilidad en su estado de salud para poder trasladarla a Santiago. Y su nieto, este menor de 4 años que logró sobrevivir, el único de sus nietos que logró sobrevivir, se encuentra internado también con riesgo vital. Nosotros pudimos conversar con el médico que nos entregó antecedentes acerca del estado de salud del menor y también de su abuela. Escuchemos. No se ha logrado estabilizar a pesar de todos los esfuerzos. Ella fue operada y costó mucho su salida al pabellón, y de hecho nosotros no podemos todavía trasladarla a un centro de quemados como es el Hospital de Urgencias de Santiago, porque ella está muy inestable. Con respecto al nieto, al niño, él se encuentra en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, también grave. Se complicó con una neumonía, lo que ocurre mucho porque las quemaduras fueron altas en su tronco y cara, y eso implica necesariamente quemadura de las vías respiratorias, y es lo que nos está complicando actualmente. También se encuentra muy grave. Sí, después de este trágico desenlace, de esperar que el estado de salud de ellos mejore sin duda, esta abuela con su nieto, y las hipótesis que se barajan hasta este momento, pero ojo, hay que aclarar que son solo eso, hipótesis, nada confirmado. Es uno, aparentemente, que ellos habrían estado conectados al tendido eléctrico de manera ilegal. Lo segundo es la participación de este supuesto fogón que habrían hecho algunos ocupas para hacer estas sopaipillas. Sin embargo, al menos habría sido descartado porque el material inflamable y todo habría estado en un sitio eriáceo, no dentro de la misma casa y mucho tiempo antes. Y además, además también esta supuesta ajuste de cuentas que se habla por droga, pero todo eso obviamente va a ser corroborado por la investigación después de este trágico desenlace, Carola.
Mónica, muchas gracias por toda la información y por supuesto nuestro afecto a la familia que lo está pasando tan mal y la pronta recuperación de la abuela y del niño. Muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Así es. Y un violento incendio también se produjo esta mañana en el casco histórico de Iquique. 7 casas y un local comercial quedaron completamente destruidos. Las viviendas habrían sido ocupadas como residencias clandestinas y eran en su mayoría ocupadas por ciudadanos extranjeros. Aún se investigan las causas del siniestro, pero se presume que todo comenzó debido a una falla eléctrica en el segundo piso, sumado al material con que estaban construidas las casas, las que habría facilitado la propagación del fuego. 2 bomberos resultaron lesionados y los damnificados se cifran en más de 50. Y hoy comenzaron a regir las nuevas medidas para el ingreso de migrantes haitianos y venezolanos a nuestro país. Vamos de inmediato a los detalles de esta noticia con Valentina Reyes. Valentina, buenas tardes. Carola, buenas tardes. Quiero mostrarle ahora lo que está pasando en el exterior del Departamento de Extranjería, donde hay filas bastante largas de personas que buscan regularizar su situación, de migrantes que buscan regularizar su situación aquí en el país. Estas imágenes también se dieron durante la madrugada. ¿Qué pasa hoy, 16 de abril? Este lunes comenzó a regir la exigencia de visa para venezolanos y para haitianos. Recordemos que a los venezolanos se les va a pedir una visa de responsabilidad democrática, que les va a dar la oportunidad de residencia temporal de 1 año, y a los haitianos se les va a dar una visa que durará 30 días y ellos no van a poder entrar al país desde hoy si no tienen estos documentos, pero recordar que quienes están acá pueden proceder a un proceso de regularización de su situación, los que entraron hasta el día 8 de abril al menos. Nosotros durante la madrugada conversamos con los haitianos que estaban aquí, con la gente que estaba aquí tratando de regularizar su situación, y ellos nos dieron sus impresiones sobre estas nuevas medidas que tomó el gobierno para cambiar la política migratoria. Vamos a ver lo que nos dijeron. No está discriminando porque hay de viaje que está haciendo ahora hay mucho abuso, pero ahora se va a acabar eso. ¿Por qué se va a acabar? Porque si usted está pagando $2.000, $3.000, ahora te va a pagar menos, porque ya tú vas a pagar un viaje y negar un viaje correcto, tú llegas aquí sin problemas, sin... Mejor para usted. Mejor para nosotros, no sé para todo el mundo, pero para mí me siento como mejor. Mejor, bien ilegal. Pero cuando uno viene ilegal, se pasa trabajo y se pasa otra cosa. Pero si viene con papel legal, mejor todavía. Tienen muchas personas, muchos extranjeros aquí, vienen buscar mucho problema aquí, están caminando para la calle porque no trabajando, no tiene papel, no hace nada. Porque ahora que el presidente que dijo, porque por persona de Haití que viene aquí tiene visa, porque ahora bien. ¿Tú crees que va a ordenar un poco la cosa, no? ¿O va a estar mejor un poco? Porque mejor ahora, sí. Bien, ahí estaban entonces las impresiones de quienes han estado haciendo estas filas, pero contarles que hay una página del gobierno donde pueden encontrar la información de cómo regularizar y cuáles son los plazos. Al parecer ha habido un poco de desconocimiento y por eso se han provocado estas filas bastante largas, con mucha espera para quienes quieren regularizar su situación y han llegado al país. Vamos a revisar lo que dijo el ministro del Interior sobre este tema en el Palacio de la Moneda. Tanto los consulados de Haití como de Venezuela van a tener un reforzamiento, en eso está la Cancillería, estamos hablando también con la PDI para efecto de mandar funcionarios a esos consulados para que refuercen la acción que se debe hacer por parte de todas las solicitudes, pero hay tiempo, no hay que precipitarse. Lo que se requiere ahora en los plazos que se han dado, 30 y 90 días, es presentar la solicitud de regularización. Después viene con mayor calma la revisión de los antecedentes. Por lo tanto, no es necesario estar haciendo filas o pasar la noche, porque hay tiempo, se van a hacer los reforzamientos, vamos a tener lugares especiales para poder atender. Ahí
Ahí estaba entonces el ministro del Interior hablando que hay plazos y hay tiempo para regularizar la situación de las personas que ya han llegado aquí en el país, pero desde hoy rige esta visa que se va a pedir tanto a los ciudadanos de Haití como también a los ciudadanos de Venezuela. Hoy en el Palacio de la Moneda también hubo una reunión entre el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, Extranjería y la Policía de Investigaciones. Ellos señalaron que hasta las 10 de la mañana al menos no había entrado ningún ciudadano de Haití con su respectiva visa de turismo de 30 días, que también se puede extender el plazo. También hablaron de que probablemente podrían viajar a Venezuela y Haití para dar a conocer más de este proceso. Vamos a ver las declaraciones que dieron hoy día funcionarios de la PDI, también de Extranjería, después de esta reunión con el subsecretario Villa. Acabamos de terminar la reunión con el subsecretario del Interior y con PDI, en los cuales tratamos de coordinar justamente todos los temas faltantes, tratando de hacer esto de forma más comunada, garantizando una migración segura, ordenada y regular. Hoy efectivamente el proceso se ha desarrollado con normalidad y estamos tratando justamente de ver qué colaboraciones en concreto vamos a hacer con Extranjería, y solo recordar que el próximo lunes 23 de abril empieza el proceso de regularización. Por lo tanto, todas las personas que quieran inscribirse en este proceso pueden acercarse a su oficina de la Gobernación, a Chile Atiende o Extranjería más cercana. La Policía de Investigaciones de Chile ha ido en cooperación para poder establecer parámetros para verificación de documentos respecto a los venezolanos y haitianos que quieran concurrir a Chile, y para eso optando las visas pertinentes que actualmente decretó el gobierno. Bien, mostrándole lo que pasa acá en el exterior del Departamento de Extranjería, comenzamos a despedir este móvil, decirles eso sí a todos los ciudadanos de Haití, de Venezuela, que estén viendo Televisión Nacional de Chile, que en la página www.gov.cl/nueva ley de migración pueden encontrar un documento que habla de cómo regularizar su situación en Chile y todo lo que se va a exigir para entonces tener más claridad con este proceso. Justamente, Valentina, también hay información en 24horas.cl que puede revisar sobre este tema. Muchísimas gracias, Vale, por toda la información. Buenas tardes. Y vamos a otro tema. Si usted aún no ha realizado su declaración de renta o necesita ayuda con el trámite, ponga mucha atención, porque el Servicio de Impuestos Internos ha dispuesto una serie de medidas para orientar a la población y así facilitar este trámite. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a Dani Linares. Dani, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenas tardes. Usted dirá en su casa de qué sirve que den esta información pasada a las 2 de la tarde cuando está cerrado el Servicio de Impuestos Internos. Sirve de mucho porque está hay una sucursal aquí disponible, abierta en el Paseo Bulnes, que atiende hasta las 7 de la tarde, y es por eso que ha llegado ahí un montón de gente que está tratando de sacar su numerito para poder acceder a la atención y poder avanzar en su declaración de renta, porque este viernes vence el primer plazo para realizar este proceso que se hace año a año para grandes contribuyentes, también para pequeños y personas naturales. Esto porque si lo hace de aquí al viernes podrá acceder a la devolución de sus impuestos el día 11 de mayo. Vamos a conocer respecto a los detalles de esta operación renta que ya está en marcha, que comenzó hace bastante tiempo atrás con los grandes contribuyentes, junto a Carolina Sarabia, al Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, Carolina, un proceso que ya está avanzando, pero que tiene esta fecha que es la primera que se cumple el día 20 de abril para retornos el 11 de mayo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se vienen la siguiente fecha? Bueno, efectivamente, este viernes 20 de abril es el primer plazo para recibir la devolución anticipada. El 11 de mayo, siempre y cuando los contribuyentes lo soliciten por depósito en cuenta bancaria. Los siguientes plazos son del 21 al 26 de abril para recibir la devolución el 18 de mayo y del 27 de abril al 9 de mayo, que es el plazo final, para recibir la devolución el 25 de mayo. Es un ejemplo más de que el cheque va en retirada. Fíjese que el 93% de los contribuyentes solicitan la devolución a través de transferencia bancaria. Se espera que esta vez en esta operación renta se llegue al 95%. Vamos a mirar lo que está ocurriendo al interior, ¿no? Al interior de esta sucursal móvil, que no solamente está aquí en el Paseo Bulnes, sino que también está en la plaza de Maipú. 2 puntos, centros neurálgicos de la región metropolitana. Me corrigen acá, Puente Alto, y tiene toda la razón, en Puente Alto, y aquí en el Paseo Bulnes está instalado un bus de similares características con módulos de atención para los contribuyentes y así puedan acceder a información relevante para su proceso de declaración de renta. Un proceso, Carolina, que este año complementa ya en un 100% la entrada en vigencia de la reforma tributaria, lo cual ha hecho algunos cambios, sobre todo para grandes contribuyentes
contribuyentes con la implementación de declaraciones juradas. En este caso, no es para quienes son, por ejemplo, boletas de honorario o contribuyentes personas naturales. Claro, para las personas naturales este proceso de operación renta es muy similar a lo que ocurría en años anteriores. La reforma tributaria este año particularmente afecta a las empresas y, como tú decías, ese proceso ya concluyó con la presentación de las declaraciones juradas que se presentan normalmente en el mes de marzo y que este año el servicio dio un plazo adicional hasta la semana pasada, de hecho, para su presentación, aunque estas empresas siguen modificando algo de la información, pero no es para las personas naturales, o sea, quienes recibieron honorarios o hicieron retiros de sociedades o que son trabajadores dependientes que en este proceso solicitan la devolución de beneficios tributarios. Para ellos es lo mismo que todos los años y por lo tanto los contribuyentes pueden presentar su propuesta de declaración de renta con toda tranquilidad. Dentro de los cambios que se han establecido en nuestro sistema tributario, o sea, de hecho un plazo también parcelado, la negación, ¿cierto? Renovación de no poder cotizar a través de boletas de honorario. Este año es el último año que los contribuyentes pueden rechazar aquello. De ahí en adelante, del año 2019 en adelante, va a ser obligatorio para todo quien emite una boleta de honorarios también cotizar en los sistemas, ¿cierto? Sí, efectivamente. Como está la ley hasta ahora, este sería el último año en que las personas que boletean pueden renunciar a cotizar a cotizar en definitiva. A partir del próximo año deberían cotizar tanto para FP como para salud, pero es como está la ley hasta hoy día. Habitualmente en la declaración de renta le hablamos a quienes boletean, ¿no? Pero quienes tienen contrato también tienen la posibilidad de realizar su declaración y acceder a ciertos beneficios tributarios en el caso de que así corresponda. Por ejemplo, quienes tengan APB. ¿Quién más puede acceder a algún beneficio que quizás no lo sabe y por eso no declara su renta? Sí, bueno, los contribuyentes que tienen créditos hipotecarios, que están pagando intereses por crédito hipotecario, también pueden acceder a un beneficio y otro de los más comunes es el crédito por gastos en educación, que es para padres y madres de niños de enseñanza preescolar, básica, media y diferencial, que también pueden acceder a una recuperación del impuesto único de segunda categoría en este proceso. En ese sentido, quienes, por ejemplo, accedan al crédito por gasto escolar, ahí, por ejemplo, se divide entre padre y madre, en el caso de que no haya una declaración de ambos de que puedan repartirse el dinero en un 100% cada uno de los dos, ¿cierto? Efectivamente, el proceso funciona de esa forma, es 50% para cada padre, o sea, para el papá o la mamá, y entre ellos pueden optar a cederse el beneficio. Ahí yo les recomiendo siempre revisar el simulador de créditos por gasto en educación, que también está en nuestra página web, y que con ese simulador los padres y madres pueden ver para cuál es más beneficioso utilizar el crédito. Porque si tú tienes 2 o 3 hijos y a lo mejor uno de los papás paga más impuesto único de segunda categoría, entonces para ese papá va a ser más beneficioso y es bueno que el otro le ceda el 100%. De alguna manera poder acomodar la carga para quienes pagan más, ahí llegar a un acuerdo a nivel familiar y por supuesto que este beneficio sea así real. Vamos a conversar un poquito con la gente que está tratando de realizar sus trámites acá en pleno centro de Santiago. Recordemos, estamos aquí en el Paseo Bulnes, número 80, para que usted pueda llegar a acceder hasta las 7 de la tarde. También en la plaza de Puente Alto, para no equivocarme, ahí a la salida del metro está también un bus de similares características. ¿Cuáles son algunas dudas que tiene? ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que contento que se pueda realizar trámites fuera del horario habitual, ¿no? Ah, claro, espectacular. Es un poquito lento, eso sí, pero esperando, o sea, hay que tener tiempo para hacer este tipo de trámites. ¿Alguna duda, consulta que le surja al momento de realizar su declaración de renta? Tengo un problema con una declaración de una empresa que no la ha hecho todavía. O sea, esa es la duda, cómo llegar a que la emita, la haga ya, o sea, la declaren sí, pues. Perfecto. Cuando son los agentes retenedores, vamos a solucionar al tiro esa consulta junto con nuestra entrevistada. Cuando son los agentes retenedores los que finalmente demoran que uno declare la renta, ¿cómo podemos hacer yo para que ese agente retenedor entregue la información al Servicio de Impuesto Interno? Bueno, lo importante es comunicarse con esa empresa para que entregue la información al Servicio de Impuestos Internos. En caso que ese agente retenedor no presente, la misma persona puede hacer una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos para que nosotros nos contactemos con ese agente retenedor y solicitarle la entrega de la información. En esos casos, la recomendación es que la persona igual incorpore esas rentas dentro de su declaración, para que así
La declaración está presentada y una vez que se logra el contacto con el agente retenedor, los cruces de información hacen calzar todo y por lo tanto la devolución se hace efectiva. Perfecto, muchas gracias Carolina ahí por resolver esa duda. Aquí algunos de los contribuyentes que están esperando su número de atención para acceder a este bus que tiene un horario extendido hasta las 7 de la tarde aquí en el centro de Santiago y también en la plaza de Puente Alto, un tema que todos los abriles sin duda para algunos que tienen mayores movimientos genera un dolor de cabeza, pero para quienes por ejemplo realizan boletas del horario es una fecha bastante alegre porque reciben todo lo que fue retenido durante el año anterior en el 11 de mayo en el caso de que hagan su declaración de aquí hasta el día viernes. Carola. Muy bien, don Dani, respondiendo a las consultas en vivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao, que estés bien. Chao. Y hasta 25 años de cárcel arriesga un delincuente de Concepción que es acusado de cometer 10 asaltos en las micros. De actuar violento, sus principales víctimas eran universitarios y esta tarde se conoce el veredicto. Vamos con Consuelo Sotomayor, que nos tiene más información al respecto. Consuelo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, atemorizaba a los pasajeros, era violento, no tardaba más de 15 segundos en concretar sus atracos. Hablamos de Juan Carlos Marín, apodado el Rooney, precisamente porque vestía la camiseta de Wayne Rooney en todos sus robos arriba de las micros. Atacaba principalmente a estudiantes universitarios y robaba celulares. Ese era su objetivo principal arriba de las micros del transporte público del Gran Concepción. Todos sus atracos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de estas micros y fueron claves para dar con su paradero. Fue condenado por 10 delitos este delincuente apodado el Rooney, 6 robos con intimidación y 4 robos por sorpresas. Hoy, esta tarde, se va a leer su sentencia y arriesga 25 años de cárcel. Sin duda, un precedente, sobre todo para los pasajeros que aseguran que estos delitos abundan y estos delincuentes están en la impunidad. Al menos entregaría algo más de tranquilidad y seguridad esta sentencia que va a recibir el Rooney durante esta tarde. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar esas declaraciones de los pasajeros? Entonces como que subió directo al bus y ahí logró esquivar el robo, por decirlo así. Bien hecho, y más de haberle tirado. Eso amedrenta a los demás delincuentes, a que ya no es tan fácil que los asalten a los conductores. Joven que le quitaba los celulares a los niños, arriba de las máquinas, hacía el asalto, qué sé. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, actuaba a plena luz del día y lo hacía de rostro descubierto. No le importaba nada, ni siquiera que las cámaras de seguridad lo estuvieran grabando, pero fueron esos registros claves para que el Rooney recibiera su condena: 10 delitos, 6 robos por intimidación, 4 robos por sorpresa. Arriesga ahora 25 años de cárcel, una lectura de sentencia que será cerca de las 3 de la tarde. Por supuesto, estaremos muy atentos y contándoles más detalles en nuestros próximos informativos. Consuelo, muchas gracias. Buenas tardes. Tarde con 16 minutos y es momento de revisar las informaciones internacionales. Soledad Agüero nos acompaña. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, Carola. Sabemos que han sido días agitados después del ataque militar de Estados Unidos y sus aliados en Siria. Y después de eso, este lunes está reunida la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, que se reunió en su sede en La Haya en una reunión de urgencia donde justamente se va a tratar ese tema, el presunto ataque químico en la ciudad siria de Douma, que fue lo que dio origen a los bombardeos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia contra objetivos militares del régimen sirio. Desde el domingo que expertos de la OPAC han estado trabajando en la investigación en el lugar donde murieron al menos 60 personas, los invitó oficialmente el gobierno sirio, pero ¿qué es lo que va a aclarar esta investigación? Se va a determinar si es que se utilizaron armas químicas o no, pero no está previsto que se identifique a los autores. Cabe recordar, sabemos que Estados Unidos responsabiliza al régimen de Bashar al-Assad, pero tanto el gobierno sirio como Rusia, su aliado principal, lo niegan, siguen insistiendo que detrás de esto están agentes extranjeros. Se espera que después de alrededor de un mes la OPAC presente su primer informe de conclusiones, pero ahora nuevamente ha habido acusaciones entre Reino Unido y Rusia porque el primero asegura que desde Siria y Rusia no habrían permitido el ingreso de los inspectores de la OPAC hasta la ciudad de Douma, pero desde Moscú niegan esas acusaciones e insisten en que no van a interferir con los trabajos que se realicen en la zona.
Y mientras eso ocurre, ¿qué está pasando dentro de Estados Unidos? Bueno, Donald Trump sigue enfrentando distintos problemas, entre ellos las investigaciones por la trama rusa, y ahora se dio a conocer una entrevista que dio el ex jefe del FBI, James Comey, una entrevista que dio en el canal ABC, donde arremetió contra Donald Trump. Tenemos parte de sus declaraciones. Escuchemos qué fue lo que dijo y lo que más se ha comentado de esta entrevista. ¿Está Donald Trump incapacitado para ser presidente? Sí, pero no de la manera en que habitualmente escucho a la gente referirse a eso. No está mentalmente incompetente o en fases tempranas de demencia. Una persona que ve equivalencias morales en Charlottesville, que trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne, que miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños e insiste en que los estadounidenses se lo creen. Esa persona no está capacitada para ser presidente de Estados Unidos en el terreno moral. Bien, ahí escuchábamos parte de las razones que da Comey para decir que Donald Trump no está capacitado moralmente para ser presidente, no mentalmente, que es un asunto que se está discutiendo ahora en Estados Unidos. Esta entrevista que él le dio como parte de distintas actividades promocionales que ha estado llevando a cabo por el libro que él escribió y que se va a publicar mañana martes, donde trata en gran parte la relación turbulenta que él ha tenido con Donald Trump. Recordemos que él fue despedido de su cargo el año pasado por Trump en medio de las investigaciones por la trama rusa, y este despido en particular está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller como un intento de obstrucción a la justicia. Obviamente que Donald Trump no se iba a quedar callado desde que se publicaron las primeras filtraciones de extractos de este libro que Trump ha estado dirigiéndose contra Comey a través de su cuenta de Twitter, donde lo trató, entre otras cosas, de mentiroso. Dijo que para él es el peor director del FBI en su historia, y hoy también tuvo palabras para él, donde dijo que en el caso de los mails de Hillary Clinton, Comey y otros funcionarios más habían cometido varios crímenes. Sigamos en Estados Unidos, pero ahora vamos con nuestra imagen global. Ahí vemos que la primavera se está resistiendo a llegar a Estados Unidos y han vivido algunos fenómenos inusuales, como el que estamos viendo, tornados o también bajas temperaturas, nevadas que han ocasionado distintos daños. Ahí estamos viendo una imagen que captó un conductor en el estado de Arkansas, en una carretera interestatal. Estados como Luisiana también se han visto afectados por la fuerza de los vientos que, como vemos, han ocasionado accidentes de tránsito, distintos daños en la infraestructura. En Minnesota, en tanto, se declaró estado de emergencia por un sistema frontal que hizo caer hasta 50 centímetros de nieve en algunas ciudades. Y en el aeropuerto internacional de Minneapolis se tuvieron que cancelar al menos 200 vuelos durante el domingo porque la cantidad de nieve que cayó dificultó poder mantener las pistas de aterrizaje. El balance que se hace hasta ahora de este temporal dice que al menos 3 personas han fallecido, y se espera que el sistema frontal avance ahora hacia el este, donde debería afectar a la ciudad de Nueva York. Y seguimos con estas imágenes de Australia. Es un incendio en las cercanías de Sydney que consumió más de 2.400 hectáreas de bosque. Ahí estuvieron más de 500 bomberos trabajando para poder combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a las viviendas cercanas a la zona donde se inició el incendio. Según el primer ministro de Australia, no hay reportes de heridos, tampoco pérdidas importantes en infraestructura. Y explicaron que fueron las altas temperaturas que han estado por sobre los 30 grados y los vientos lo que facilitó la propagación de las llamas. La policía ya inició una investigación para determinar qué fue lo que originó este incendio. Y seguimos en India. Estamos viendo ahí una de las varias protestas que han tenido lugar en diferentes ciudades del país por los recientes casos de violación y de asesinato contra varias niñas y adolescentes, incluido un caso de una menor de 8 años que fue agredida y asesinada en la región
de Cachemira. Ahí vemos cómo los manifestantes están exigiendo el fin de la violencia sexual contra las mujeres y emplazando a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, en un tema que en el último tiempo se ha hecho aún más crítico dentro de India. En Nueva Delhi, por ejemplo, los asistentes están exigiendo la creación de tribunales que sirvan únicamente para tratar casos de violación y según este último caso que les mencionaba, que ha generado muchísima conmoción, según un informe de la policía, la menor de 8 años que fue secuestrada el pasado 10 de enero, todavía no se ha podido identificar su nombre. Se sabe que su cuerpo se encontró a principios de este mes y durante este domingo los 9 sospechosos de ese caso, incluido un legislador y 4 miembros de la policía que fueron llevados al Tribunal de Justicia acusados por este y también por otros casos de violencia sexual. Y cambiamos completamente de tema, ya estamos a casi un mes de la boda real y ahora en Windsor crearon una cerveza especial para brindar por los novios, por el príncipe Harry y su novia Meghan Markle. Esta es una elaboración de la cervecería Windsor y Eton, donde ahí explicaron que se hizo en base a ingredientes locales con cebada que se cultivó en la granja real de Windsor como una forma de representar a Harry, pero también eso se mezcló con el lúpulo de la costa oeste de Estados Unidos como una forma de homenajear a Meghan Markle, que sabemos que es de ese país, y en 2011 ya habían hecho otra cerveza muy similar para el matrimonio entre William y Kate, que supuestamente en un comienzo iba a ser de edición limitada, pero los fabricantes de la cerveza explicaron que se volvió tan popular que todavía se sigue fabricando y las ventas siguen siendo altas. Ahí vemos el momento en que la presentaron en un bar donde 2 clientes estadounidenses ya le dieron su aprobación. Y terminamos también en el Reino Unido, donde ahí vemos un hogar de ancianos que a sus pacientes que sufren de demencia le están ofreciendo que interactúen con este perro que estamos viendo en pantalla, que es un perro que se llama Biscuit, y es un perro robot que tiene la capacidad de poder estimular los recuerdos de quienes sufren esa enfermedad y de esa forma poder ayudarlos a que mejoren su calidad de vida. Vemos ahí cómo interactúa con los pacientes, donde al experimentar el contacto con este perro se estimulan los recuerdos y de esa forma pueden salir de la rutina que termina afectando su salud mental. Por ejemplo, hay un paciente de 99 años que comentaba que gracias a esto había podido recordar la época en que él salía a pescar junto a su perro. Y cuando los residentes de este hogar lo tocan, el perro puede mover su nariz, también puede hacer sonidos de un perro real, se puede acostar, puede sentarse también. Este uso de tecnología robótica en ancianos ya lo hemos comentado en otras ocasiones en países como Japón, donde la población está envejeciendo, pero en Reino Unido todavía no se ha introducido de manera más amplia, aunque desde los encargados de este hogar esperan poder masificarlo después porque, según comentaron, los resultados que han podido observar entre sus pacientes han sido muy buenos. Ahora este robot ya tiene cerca de 10 años trabajando. No se sabe cuánto tiempo podría seguir funcionando y es por eso que también los fabricantes están trabajando ya para poder presentar próximamente a su sucesor. Un prototipo nuevo, claro que sí. Me imagino que también debe ser súper importante si le pudiesen poner cierto calor, porque parte de lo que debe ayudar muchísimo a estas personas de la tercera edad es que este animalito, esta compañía, de alguna forma también genere esa cercanía, el contacto con la piel, ¿no? Sí, porque claro, también comentaban que podían ellos traer a sus propias mascotas, pero por un periodo de tiempo limitado. Acá tienen a este perro robot por lo menos las 24 horas disponibles para él. Mira qué bien. Bueno, veremos cómo es entonces el 2.0 del perrito robot. Sole, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Bien. Y regresamos a nuestro país. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció un proyecto de ley para institutos profesionales y centros de formación técnica. Una información que se ha tomado de la mañana y vamos con Cintia Rubio que nos la amplía. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carola. Sí, se tomó la mañana acá en el Palacio de la Moneda porque la ceremonia se inició a eso de las 11 de la mañana con la presencia de parlamentarios de todos los sectores. Eso sí, hay que decir que solamente de la ex nueva mayoría vino la senadora Carolina Goich de la Democracia Cristiana, pero también estuvieron aquí los parlamentarios de Chile Vamos y también representantes de los CFTs y PES y una gran cantidad de ministros, entre ellos, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que estudió en un CFT que tiene título técnico profesional y que por lo tanto entonces se sentía directamente relacionado con lo que estaba pasando en esa ceremonia. ¿De qué se trata esta medida? Justamente de ampliar la gratuidad para los servicios que se prestan a nivel técnico profesional, es decir, para los centros de formación técnica y también para los institutos profesionales. ¿A quiénes va a llegar esto? Al 70% de la población más vulnerable que decida estudiar en esos centros. Y se les entrega solamente a aquellos servicios que no cuentan con fines de lucro. Eso por lo menos es lo que han dicho acá los parlamentarios, sin que se conozca hasta aquí el proyecto tal cual como va a ingresar al Congreso. ¿Cuál es el costo también de esta iniciativa? Son alrededor de 19.500 millones de pesos durante el primer año, plata que según el ministro de Educación va a entrar directamente desde las reasignaciones que se están haciendo y que se comprometieron en la campaña. Hay que recordar que esta iniciativa parte justamente después de que fuera el ex candidato, precandidato presidencial Manuel José Sandón el que le solicitara a el ahora presidente de la República, entonces candidato a la segunda vuelta, Sebastián Piñera, que incorporara justamente la gratuidad dentro de sus propuestas y que lo hiciera con especial énfasis en la educación técnico-profesional. ¿Por qué? Por un argumento que explicaba el mismo presidente durante la ceremonia de la mañana, y es que en los últimos años solamente el 15% de los dineros destinados a la gratuidad y a la educación superior van a parar a la educación técnico-profesional. El resto se va todo a la educación universitaria. Justamente de aquello entonces es que habló el presidente de la República, pero antes mencionarles que fue una mañana bastante particular, porque antes que se hiciera este anuncio, el presidente al ingreso al Palacio de la Moneda muy temprano pasó a saludar a las centinelas. ¿Quiénes son las centinelas? Las carabineras que se sumaron a la Guardia de Palacio durante esta mañana, justamente para formar parte ya estable de quienes reciben y quienes están en el Palacio de la Moneda constantemente resguardando la seguridad. Ahora, 2 mujeres entonces que están formando parte de esto, solo recibieron ahí lo que ustedes están viendo, el saludo del presidente de la República, después se sumó la primera dama Cecilia Morel y posteriormente también la vocera de gobierno Cecilia Pérez. Ahora sí los invito a que escuchemos las palabras del presidente de la República, que se refirió entonces a este anuncio importante en la educación respecto a la gratuidad. Quiero también aprovechar esta oportunidad para dejar meridianamente claro que la gratuidad en la educación superior ha llegado para quedarse y que no habrá lucro en la educación superior universitaria en nuestro país. Y hoy día el Estado cuenta con todos los medios legales y administrativos para velar por su estricto y oportuno cumplimiento. Y nuestro gobierno va a ejercer todas esas facultades legales y administrativas para cumplir con esa obligación. Es la fuerza que mueve a Chile y por eso hemos querido ayudarlo, porque es donde se concentra la gran mayoría de la educación superior. Lo que debemos privilegiar es la calidad. Y si van a marchar por la calidad, entonces que lo hagan. Pero el lucro ya terminó, lo ha dicho el presidente, está prohibido por ley. Hay una superintendencia que lo va a controlar y hoy día lo que nos debe preocupar son los más vulnerables de Chile y la calidad en la educación, que es algo que se nos ha quedado atrás. Bueno, un beneficio que llegará a 13.000 estudiantes y que han dicho acá las autoridades del actual gobierno que se hace porque justamente se estaba dejando atrás a los estudiantes técnicos profesionales en comparación con lo que había hecho la presidenta Michelle Bachelet durante su mandato, que avanzó más bien en la educación universitaria. Durante su discurso, el presidente Piñera también mencionó que la gratuidad llegó para quedarse y que no habrá lucro en la educación superior universitaria. Esos fueron los compromisos entonces que reafirmó el Ejecutivo durante esta ceremonia y que fueron vistos desde cerca por la senadora Carolina Goich, que había presentado iniciativas en este mismo tema, y también por el senador Manuel José Sandón, que dieron su opinión bastante distinta así al salir de esta ceremonia. Escuchemos lo que dijeron y además de ello también vamos a escuchar a los representantes de la Confech, que recuerde usted tienen anunciada su primera marcha para esta semana, para el día jueves. De esta firma donde lo han acompañado. Este paso, pero insisto, es tímido respecto de lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos esperar
4 años para que el 100% de los alumnos de educación técnica puedan tener gratuidad y fortalecer un sistema de educación dual. Yo espero que en esa línea podamos nosotros trabajar para que jóvenes de liceos técnicos efectivamente tengan mejores oportunidades, pero sobre todo para que aquellos que hoy día están en la educación técnica tengan gratuidad. Y me siento muy contento porque esto es la herramienta que va a hacer que mucha gente en Chile salga de la pobreza, que se desarrolle, que sea feliz y que sea un país más justo, más humano, más solidario. Estos temas hace 6 meses atrás me acusaban de populista. Y hoy día son las banderas que están en la mitad de esta casa, la casa que tanto se sufre. Aquí están las banderas de la derecha social con cada día más fuerza. Tenemos más argumentos que antes. La verdad es que el gobierno nos entregó los argumentos para poder marchar. Porque hoy día tenemos lucro en la educación y se había prohibido el lucro en la educación. Vamos a tener una gratuidad con la cual se va a lucrar y se va a beneficiar a los empresarios de la educación. Las universidades en crisis continúan de la misma manera. Entonces, claramente aquí los problemas de la educación continúan. Siguen los endeudados del CAE, la educación en Chile es de mala calidad y por supuesto que se pagan altos aranceles, eso hace daño a nuestras familias, así que motivos para marchar nos sobran. Bueno, ya escuchábamos las palabras de un sonriente senador, Manuel José Sandón, que decía se declara ganador en esta instancia junto con el presidente Piñera que tomó la decisión. Y por el otro lado, entonces, los estudiantes que dicen estar muy descontentos porque hubo un criterio discriminatorio y porque se van a enriquecer los CFTs y EIPs que puedan lucrar. Nosotros vamos a seguir recabando informaciones y si hay también mayores reacciones respecto de este anuncio que se hizo esta mañana acá en el Palacio de la Moneda, Carola. Muy bien, Cintia, reacciones que van a continuar, por supuesto, en Canal 24 Horas durante la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La infertilidad, este es un tema que afecta a muchas parejas en la actualidad, no solamente en nuestro país, pero ¿qué hacer frente a la imposibilidad de quedar embarazada? Bueno, queremos hablar respecto de los problemas que tienen varias causales. Para eso estamos con el doctor Mauricio Mondeo, ginecólogo especialista en medicina reproductiva e infertilidad de la Clínica Santa María. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Comenzar de inmediato, ¿cuáles son las principales causas, los principales problemas que impiden que una mujer quede embarazada? Y le quiero pedir, de hecho, al señor director, nuestra primera gráfica para poder explicar esta problemática. En términos generales, las causas de la infertilidad se dividen en 1/3 problemas cuyo origen es estrictamente femenino, 1/3 problemas que son solamente masculinos y 1/3 de las veces donde hay causas combinadas. De las causas femeninas, las más frecuentes han ido cambiando en el tiempo. Esta misma pregunta hace 10 o 20 años atrás, la causa más frecuente de infertilidad eran las secuelas de infecciones de transmisión sexual, infecciones que pueden afectar severamente las trompas. Eso era la patología infecciosa de la trompa, la principal causa de infertilidad hace 10 o 20 años atrás. Pero ahora con un cambio significativo de la demografía, es decir, de cómo está estructurada la población infértil, ese ha dejado de ser el principal problema y hoy el principal problema es la edad de la mujer, dado que las mujeres han ido desplazando el deseo de reproducirse cada vez hacia mayor edad en la que frecuentemente su biología ya no está tan eficiente para reproducirse como 20 años antes. Doctor, vamos a tocar ese tema en breve, pero antes quería preguntarle, me llama la atención en esta gráfica que tenemos, el 18% es un factor masculino que tal vez muchas veces puede ser mucho más tabú que la problemática que puede tener una mujer. Sí, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día la mujer siempre entra a la consulta acompañada por su pareja y todos entienden que el estudio de la pareja infértil necesariamente implica desde el día 1 descartar que ese factor esté o no esté presente. Doctor, ya vamos a estar hablando de los tratamientos también, por supuesto, pero queremos pasar a las preguntas que nos han enviado ustedes. Ya vamos a estar con lo que nos mandan a través de las redes sociales, por Twitter, que también les quiero hacer la invitación para que nos escriban, pero vamos a La Calle Pregunta. Hola, soy Valentina y quería consultar en qué medida la edad afecta a la infertilidad femenina. Hola, la edad es el factor fundamental porque en estricto rigor la mujer tiene su máximo potencial para conseguir un embarazo de manera espontánea o producto de un tratamiento cuando tiene entre 18 y 25 años de edad. De allí lentamente la eficiencia reproductiva comienza a disminuir. Esto se nota más de los 34 en adelante y de los 38 en adelante la posibilidad de que una mujer se embarace disminuye de manera significativa.
Hola, mi nombre es Daniel. Quisiera consultar si la infertilidad afecta de igual manera a hombres y a mujeres. La fertilidad afecta efectivamente de igual manera a hombres y mujeres y como la gráfica lo muestra, la causa exclusivamente masculina forma parte importante del total de los problemas de una pareja que no consigue un embarazo de manera espontánea. Hola, soy Ricky. Necesito saber cuáles son los factores que aumentan el riesgo de infertilidad. En el varón, los riesgos son el hábito de tabaco, de consumo de drogas, especialmente la cocaína, que está descrita que afecta severamente a la fertilidad, y el sobrepeso y la obesidad, que también afectan de manera significativa la fertilidad masculina. ¿Y en ese caso en las mujeres también, doctor? Sí, en las mujeres también, pero en las mujeres se agrega otro factor que en el varón tiene menos peso, que es la edad. Porque hoy día una mujer de 38 años es evidentemente una mujer joven desde todo punto de vista, pero ya no tanto desde el punto de vista reproductivo. Doctor, y en ese sentido, si una mujer se extrae óvulos y los congela, ¿a qué edad es el mejor momento para poder hacerlo? Porque sabemos que después ese cuerpo que va a recibir los óvulos sí tiene la edad cronológica que tiene esa mujer. La edad para hacerlo es lo antes posible, porque no hay un punto de corte donde uno puede decir de aquí en adelante no. Lo que ocurre es que a menor edad tenga una mujer, al momento de congelar sus ovocitos, el número de ovocitos que va a poder congelar es mayor y la calidad de esos ovocitos va a ser mayor. Así que una vez que una mujer toma esa decisión, mientras antes lo haga, más eficiente va a ser su eventual futuro tratamiento con esos ovocitos. Doctor, tenemos un caso bien específico. Araida nos pregunta y nos dice, ¿puede una enfermedad como el lupus o la artritis reumatoide causar o provocar la infertilidad? Las enfermedades autoinmunes en general, como la artritis reumatoide y el lupus, efectivamente disminuyen la infertilidad. El principal mecanismo que está descrito para esto es que estas enfermedades aceleran el envejecimiento ovárico, vale decir, una mujer con lupus de 30 años de edad potencialmente puede tener un ovario como si tuviese 35 o 38. Ahora, doctor, para estas patologías, estas complicaciones para poder quedar embarazada, ¿cuáles son los principales tratamientos y cuáles son los más efectivos? Lo que ocurre es que... Tenemos aquí también otra perfecto. gráfica. El primer tratamiento, que es inseminación intrauterina, que es lo que podríamos denominar un tratamiento de baja complejidad, está indicado cuando la anatomía de la mujer es normal, cuando tiene una reserva ovárica mínima y cuando el varón tiene una cantidad mínima de espermatozoides. Doctor, expliquemos de qué se trata, porque no necesariamente todo el mundo entiende qué es lo que es la inseminación intrauterina. Una inseminación intrauterina consiste en optimizar la ovulación con ciertos fármacos, controlar ese proceso con ecografía, de tal manera de poder determinar con precisión el momento en que esa mujer está ovulando, es decir, está fértil. Y en ese exacto momento se toma una muestra de semen del varón y en el laboratorio se seleccionan los mejores espermatozoides para ponerlos en el fondo de la cavidad uterina. Dicho de otro modo, avanzarles mecánicamente la mitad del camino. Y en ese sentido, doctor, ¿cuántas son las probabilidades de éxito en una situación siempre pensando lo más normal posible? La posibilidad de éxito de ese tratamiento por cada intento es alrededor de un 20%. Y si se expresa en términos de tasa acumulativa, es decir, la posibilidad de que una pareja consiga un embarazo después de realizarse 3 o 4 tratamientos, en las parejas que tienen los requisitos para hacerlo, es de alrededor de un 50%. O sea, la mitad de las posibilidades. La mitad de las posibilidades. Y en ese caso, ¿los embarazos múltiples son muy comunes o no tanto como, por ejemplo, en la fertilización in vitro? Contrario a algunos supone, los embarazos múltiples son más frecuentes en inseminación intrauterina que en fecundación in vitro, porque la manera de poder controlar ese riesgo es no permitiendo que se haga el tratamiento si esa paciente está ovulando más de 2 ovocitos. En cambio, en fecundación in vitro, eso es algo que se controla con mucho mayor precisión, decidiendo cuántos embriones poner dentro del útero. En ese caso, en nuestro país son 2, ¿verdad? No hay ley al respecto y eso es una cosa que regulan cada clínica donde se hace esto, pero el estándar es nunca transferir más que 2 embriones y muy frecuentemente solo 1. Doctor, muy cortito, ¿el sistema público cuánto cubre de estos tratamientos? La inseminación intrauterina está cubierta por el sistema público de salud, pero sin embargo no está implementado en toda la red de salud. Vale decir, si bien hay financiamiento para hacerlo, la capacidad técnica no está instalada desde Arica a Punta Arenas para que cualquier mujer que se atiende en la red pública de salud pueda acceder. Y las técnicas más complejas de fecundación in vitro tienen en el sistema público una cobertura muy limitada, vale decir, solo se hacen un cierto número de casos mínimos al año y que se hacen en algunos hospitales públicos que tienen esto montado.
lo que para efectos prácticos significa que el 90% de las mujeres o parejas del sistema público que requieren fecundación in vitro no tienen acceso. Doctor Mondió, muchísimas gracias por responder a nuestras consultas. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Le hago una pregunta. ¿Por qué somos más inteligentes que el resto de los animales? ¿Por qué somos los únicos con un cerebro capaz de imaginar, de cambiar el mundo? Bueno, la clave está en un tenedor y un cuchillo, ¿sí? Porque la cocina fue lo que nos hizo superiores. No lo decimos nosotros, es el revelador estudio de una neurocientífica que se robó absolutamente la película en el Festival Puerto Ideas de Antofagasta. A mí me gusta mucho la cazuela chilena. Lo mío son las pastas. A mí me encanta la lenteja. A mí me gusta mucho el pescado y los camarones. Hay pocas cosas que disfrutemos más que un buen plato de comida. Guatita llena, corazón contento, dice el refrán. Y es que la buena mesa es un placer, a veces hasta culpable. Pero esta nota no se trata de nuevas recetas, no. Esta nota tiene que ver con ella, una científica que ha pasado su vida estudiando el cerebro. ¿Cuál es la relación entre ambas cosas? Dirá usted. Tenemos también platos extras a la orden. Hay pescado a lo macho, tenemos congrio, pastel de jaiba, lapa, ceviche, paila marina. Susana Herculano Jusel se levantó temprano para ver qué ofrecía el mercado. Esta neurocientífica quiso partir la nota, matando algunos mitos. ¿Usamos solo el 10% de nuestro cerebro? No, lo usamos todo el tiempo, solo que de diferentes formas. ¿Tenemos 100 billones de neuronas en el cerebro? No, tenemos 86 billones y eso sí es importante porque es justo lo que esperarías del cerebro de un primate de nuestro tamaño. ¿Es el cerebro humano especial? No, es solo un cerebro muy grande con muchas neuronas. Susana fue la primera persona que logró descifrar cuántas neuronas tiene el cerebro humano. ¿Cómo lo hizo? Solo hay que disolver el cerebro, disolver el tejido, recolectar y contar los núcleos, porque cada célula tiene solo un núcleo. O sea, si los cuentas, sabes cuántas células hay. Así que todo lo que tuvimos que hacer es transformar el cerebro en sopa. Susana se dio cuenta que nuestro cerebro no es el más grande ni tampoco el que tiene más neuronas. Entonces, ¿por qué somos la especie con mayor capacidad cognitiva? Cuando miras la corteza cerebral y solo eso, esa parte del cerebro que recibe una copia de todo lo demás que pasa, que reúne la información, encuentra patrones, registra las memorias, planifica el futuro. Si miras solo esa parte del cerebro, nuestra corteza es la que tiene por lejos más neuronas que cualquier otra. Cortex is the one that has by far the most neurons of any cortex. La corteza de nuestro cerebro es más amplia y concentra más neuronas que la de cualquier otro primate. Pero, ¿por qué solo la especie humana desarrolló esta ventaja comparativa? Somos la única especie que ha modificado profundamente lo que come antes de que llegue a nuestra boca. Hablo de cocinar, no solo cocinar con fuego, sino que cualquier modificación que le haces a tu comida. Todo eso son maneras de predigerir la comida que comes antes que entre a tu cuerpo. Y lo que todo esto hace es que aumenta mucho la cantidad de calorías que tu cuerpo recibe de la comida. All of that does is it increases enormously the amount of calories that your body can actually get from the food that you eat. Si nuestros ancestros no hubiesen desarrollado la cocina, necesitaríamos comer 9 horas y media al día para mantener nuestro cerebro funcionando. Es decir, la comida, la cocción, incluso el tenedor y el cuchillo hicieron posible que consumiéramos la energía necesaria para dedicar nuestro tiempo a pensar, a crear y desarrollarnos. Una mirada nueva que le ha valido el reconocimiento mundial a esta neurocientífica brasileña que terminó nuestra conversación con una importante recomendación. Lo que realmente necesitamos comer, proteínas y grasas. Eso es lo que el cuerpo no sabe cómo generar por sí mismo. Los carbohidratos, lo que consumes a través de las frutas, verduras y la carne, es suficiente. No necesitas más carbohidratos que eso. Ella fue una de las principales oradoras del Festival Puerto Ideas de Antofagasta.
Cuando nosotros construimos todo esto con la minera escondida, que es un trabajo que hemos hecho estos 5 años, justamente la idea era poder llegar a todos los antofagastinos. Es una experiencia que a mí me llena de energías y muy contenta. Científicos, artistas, intelectuales, 80 invitados bajan el telón de esta versión del festival Puerto Ideas, que logró nuevamente su objetivo, conectar a la comunidad con nuevas ideas. Desde el puerto de Antofagasta, este fue el despacho de Esteban Sánchez en la realización. Daniel Silva, 24 horas. Buenas ideas. Y si tiene alguna consulta, alguna duda respecto de lo que estábamos conversando hace instantes, justo antes de ver la nota de Daniel respecto de la infertilidad, puede ver ahí a mis espaldas, está Sebastián Marchand junto al doctor Mondieu respondiendo a sus consultas a través de Facebook Live. En este instante se puede conectar y va a recibir la respuesta a su pregunta. La última, doctor, dice María... Y nunca es tarde para aprender. Bien lo sabe un hombre de 87 años que hace solo días aprendió a leer. Toda su vida la vivió en la cordillera y por eso nunca fue a la escuela. Pese a sus años, cumplió su sueño. Caballito, caballito. Amante de los animales, hace más de 20 años Florencio emprendió este nuevo rumbo como criancero y agricultor en la precordillera del Valle de Copiapó. Muy pocas veces al año baja a la ciudad donde está su familia. Yo me encuentro feliz aquí, viviendo aquí hoy. Pese a que se autodefine como una persona feliz, en el fondo de su corazón reconoce que desde niño tuvo un sueño sin cumplir. Mi padre nunca me llevó a la escuela, pues yo me crié trabajando. Canta, acompañado. Hoy tiene 87 años de edad, casi 9 décadas de experiencia, valentía y perseverancia que lo impulsaron a asistir a clases por primera vez. Con mucho esfuerzo llegó a la meta y aprendió a leer y a escribir. Para mí fue un sueño, la verdad. Y voy a seguir estudiando. Segundo. Florencio es descendiente de la etnia Coya. Como él, otros 14 comuneros recibieron enseñanza gratuita gracias a una alianza entre Minera Kinross y Reedúcate. Hubieron graduados en enseñanza básica y en enseñanza media. Y un caso muy especial, bajo un programa muy especial para don Floro, para que aprendiera a leer y escribir. Quiero un vecino que para ver la correspondencia, pues. Igual para contestar la correspondencia. Ahora cualquier cosa le mando una carta a mi señora o a mi hija. Dedicaba casi todo el día a trabajar, pero sus ganas de avanzar fueron mayores. Aunque el tiempo sea escaso, Florencio ahora toma lápiz y papel y se pone a practicar, demostrando que la edad no es un impedimento si de superarse se trata. Señor. Y ya nos acompaña en el estudio Andrés Vial, que nos trae información que le va a servir muchísimo. Así que siéntese y póngase cómodo. ¿Cómo está? Carolina Escobar, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noticias, podrían ser buenas noticias. La Eso. semana pasada yo me impuse como meta traer buenas noticias. Maravilloso. Bien, sí. ¿Se imagina usted en su casa, por ejemplo, que los remedios, los medicamentos puedan bajar hasta un 25% de precio con algunas modificaciones a la ley de fármacos? Es la idea, por lo menos, que tiene planteado el Ejecutivo y mandar una serie de elementos para cambiar la actual ley de fármacos el próximo mes de mayo. Estas ideas podrían entrar al Parlamento. ¿Cuál es lo medular de este proyecto de ley o las modificaciones que se quieren hacer? Lo revisamos en la gráfica, señor director, la primera. Aquí lo fundamental, algo que se viene discutiendo hace rato, y se discutió la ley de fármacos 1, que es la venta de remedios en supermercados. Eso quedó fuera de la ley de fármacos 1 allá el año 2013. Solamente se permitió la venta de algunos remedios dentro de las farmacias en las góndolas que están delante del mesón de atención. Lo que se quiere plantear acá es la venta de remedios en supermercados, algo que en Chile todavía no ocurre. Hay algunas farmacias que están funcionando dentro de supermercados, que es distinto a la venta en góndola. Está claro, dentro de la misma infraestructura, ¿verdad? Exacto. Pero no dentro de las cajas del supermercado, hay que ir a la farmacia a comprar. Y no todo tipo de remedios, o sea, son remedios más o menos de cierto tipo, los que no tienen receta. Obviamente hay un tipo de medicamento que se puede vender
otro que no. En Estados Unidos tú has visto otros ejemplos, Carola, que por lo menos allá nos llevan, en esta literatura nos llevan bastantes años de ventaja. ¿Sabes qué? Yo lo que me tocó ver fue que llevaban ventaja por un lado, pero por otra parte habían tenido que retroceder. Por ejemplo, los remedios que se vendían sin receta médica dentro del supermercado, y además había una farmacia también dentro del supermercado, pero recordemos, en Estados Unidos se venden la cantidad exacta de remedios necesarios, de pastillas, ¿verdad? O de jarabe incluso. Pero el jarabe para la tos, que no se vendía con receta médica, finalmente lo tuvieron que retirar de los pasillos del supermercado porque había un mal uso por parte de la población. Solamente esta idea, en el Ejecutivo dicen que la venta de remedios en supermercados puede hacer que el precio de los medicamentos caigan un 15% en nuestro país. Otra idea buena es un comparador online, donde están los precios más convenientes. Hoy día existe en las bencinas, en las parafinas, en combustibles generalmente. Se quiere hacer lo mismo online en supermercados. Obviamente es un poco más complejo, son mucho más farmacias, son muchos más medicamentos, pero esto puede permitir la comparación online de un mismo remedio en diferentes farmacias, sean independientes, sean municipales, sean privadas, de las marcas más grandes. Pero quizás a mí lo que más me llamó la atención es la modificación que vamos a ver en la siguiente gráfica. Puede sonar técnico, pero es que se reactive la unidad de importaciones de la Cenabás. Esta Cenabás es la encargada de abastecer de remedios a toda la red pública, sean consultorios, sean hospitales. ¿Y qué es lo que permitiría esto? Que permitiría buscar precios más baratos en el mundo de todo tipo de remedios al reactivar esta unidad de importaciones, y que solamente estos remedios más baratos se vendan a farmacias comunales y a las farmacias independientes. Eso también es súper importante, no a las grandes cadenas donde ya está claro que ellos tienen pueden su centro tener de abastecimiento bien potente. Distinto es el tema del tema público. Es que, ¿sabes qué? Lo que más llama la atención es que uno cruza la cordillera y ya en Argentina los remedios son mucho más baratos. Y claro, uno podría pensar que por el tema de volumen en Chile no podemos llegar a tener los precios tan bajos, pero al poder tenerlos disponibles en otras instancias, al generar más competencia, deberíamos poder bajar el precio de los medicamentos. Los siguientes números te van a llamar la atención y a ustedes en su casa. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. ¿Por qué? Porque si hablamos que, por ejemplo, la Cenabás solamente va a traer remedios de fuera para farmacias municipales y las independientes. ¿Cuántas farmacias hay en nuestro país? Farmacias de marca. Las marcas usted las conoce. 1.687. Farmacias independientes, 1.549. Farmacias comunales, 145. Uno podría decir, no de marca, hay prácticamente las mismas que de marca, pero las de marca concentran el 90% de las ventas. Ahí está la diferencia. En número de farmacias, prácticamente lo mismo, pero en ventas, las farmacias de marca concentran el 90% de las ventas. Es por esto que el tema de la Cenabás, de importar remedios más baratos desde afuera, puede ser muy importante para estos dos ítems de farmacias independientes y comunales. ¿Sabes qué, Andrés? Me preguntaban durante la mañana qué pasa con la baja de precio, por ejemplo, que esta misma situación que se ha llevado a cabo en otros países. En Japón, donde llegó a disminuirse un 40% el precio de los medicamentos. Pero claro, pensándolo en la cantidad de población solamente, es el principal problemática, el volumen que puede generar en Japón, donde hay más de, no sé, 120 millones de habitantes respecto de nosotros, que somos un país mucho más chico. En nuestro país se conjugan varios temas para el tema de los remedios. No solamente es un tema de volumen, también es un tema también de utilidad que quedan las farmacias. Obviamente que uno ve si la diferencia de un remedio de marca con uno bioequivalente, con uno genérico, con uno con el principio básico, las diferencias pueden ser de 40, 50 veces. Entonces, con el mismo principio activo, prácticamente es el mismo remedio, puede costar 40 veces más caro el de marca. Es un tema de volumen. Yo no sé si sea un tema de volumen. Obviamente que los de marca uno tiene que pagar patentes, cosas así, que es el fruto de la investigación. Los laboratorios tienen que investigar y eso de alguna forma se tiene que premiar. Pero una diferencia de ese nivel yo no creo que sea tan buena. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. Seguimos revisando los números de esta ley de fármacos 2, los cambios que se le quieren introducir. ¿Cuánto gasta un chileno en remedios? Esto fue una publicación que entregó a finales del año pasado la Universidad de San Sebastián. ¿Cuánto gastamos en promedio en remedios? 1 de cada 4 chilenos no gasta nada. Generalmente población más joven. Yo digo, ¿quiénes son? No sé, pero nada. 55% entre 0 a 50 mil pesos al mes. El 15% de 50 a 100 mil pesos al mes. El 5% más de 100 mil pesos al mes. O sea, obviamente, sobre todo en adultos mayores, en ciertas poblaciones mucho más atingentes con este tema, sería una ayuda tremenda. Claro, los enfermos crónicos también en una situación mucho más sensible, por supuesto. Y vamos con la última gráfica, un dato que había adelantado la Carola, los efectos que podría tener esta ley de fármacos 2 en los precios de los medicamentos. Lo que se busca acá, la proyección a lo más es de un 25% de caída de precio. Algo similar se hizo en Japón, con un proyecto
prácticamente igual, hizo que los precios cayeran un 40%. ¿Podría ocurrir lo mismo en nuestro país? No se sabe, pero por lo menos la idea es buena. Todo lo que puede ayudar a bajar un poquitito la cuenta de la farmacia, porque de verdad que hay gente desesperada tratando de conseguir fármacos en el extranjero y no es esa la solución. Y los cocodrilos en el bolsillo asoman como nunca. Así es. Con los resfríos además, ¿no? Sí. A cuidarse entonces. Que le vaya bien, ¿eh? Chao, Gracias, Andrés. Chao. Vamos a otro tema. Cerca de 1 millón de pesos robó un solitario delincuente desde un restaurante, esto en Reñaca. Todo su actuar fue registrado, eso sí, por las cámaras de seguridad. Vamos de inmediato con María José Quintana, que nos va a ampliar la información. María José, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde Reñaca, donde este fin de semana un osado delincuente ingresó al local que tenemos a mis espaldas, Roof Burger, una sanguchería que vende hamburguesas tradicional de acá del balneario, que se vio afectada por un robo donde se perdió más de 1 millón de pesos de dinero en efectivo, además de especies. Este sujeto quedó grabado en las cámaras de vigilancia que revisamos a continuación. Se ve cómo repta prácticamente por todo el piso de este local para pasar desapercibido por las cámaras, para luego llegar hasta el sector de la caja. Como dato, de manera excepcional, justamente ese día no se había retirado el dinero de la recaudación del día viernes por la noche, por lo tanto se presume que este podría ser incluso un dato. El sujeto ingresa por la parte posterior de este local, luego sube a la terraza y por ahí finalmente logra entrar al negocio donde finalmente sustrae dinero en efectivo y la bicicleta del administrador. Quienes estaban a cargo de este local el día sábado, cuando llegan a abrir el recinto, se dan cuenta de este robo. Por supuesto, llaman a Carabineros y también a la Policía de Investigaciones. Policías se hacen cargo de esta investigación, pero hasta ahora no hay personas detenidas. Tienen algunas sospechas de quién sería este sujeto que se ve en imágenes, pero todavía no está identificado. Nosotros pudimos hablar con el encargado de este local, con su dueño, pero también con locatarios de este sector, que aseguran que pasado el verano baja sustancialmente el rondas de policías, de carabineros, de seguridad ciudadana. Afirman que hace más falta la presencia de estos efectivos para que mejore un poco la seguridad de este barrio, porque pese a las medidas que ellos toman, como cámaras de seguridad, alarma y grupos de WhatsApp para poder avisar de personas sospechosas, todavía este tipo de hechos sigue ocurriendo. Escuchemos. Una persona se dio cuenta que el computador de la caja estaba dado vuelta y que al interior de la caja estaba todo, ¿cómo se llama esto?, desparramado por todos lados y obviamente la caja estaba vacía y sin nada. Lo más probable es que la persona haya estado dateada porque entra y justo cuando entra y baja a la terraza y va a entrar al local, él se agacha y se va arrastrando por todo el piso para que las cámaras no lo puedan ver. Están las cámaras, están las alarmas que se ponen y todos tenemos diferentes tipos de contacto también. Ponte tú, nos llamamos y anda alguien raro, no sé, en otro lado, ponte tú, si alguien anda con billetes de 20, te estoy hablando de cosas más superficiales. Obviamente se pueden dar situaciones, pero en general es tranquilo. Ahora bien, cada vez Reñaca se está consolidando más como centro, por lo tanto van a empezar también a llegar más personas que quieren hacer el mal. Como ven, una situación compleja la que se vivió durante este fin de semana acá en Reñaca y que por supuesto ya está siendo investigado por Carabineros. Obviamente los dueños de este local, todas las imágenes que ustedes acaban de ver, fotografías, también registro audiovisual que será entregado a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Finalmente lo tienen claridad quién va a determinar. El Ministerio Público se haga cargo de esta investigación, pero todo con miras, por supuesto, a poder encontrar el culpable de este millonario robo. Muy bien, María José, muchas gracias. Buenas tardes. 24 horas Deportes. Un movido fin de semana deportivo. Don Pablo Ramos está aquí para contarnos todo lo que ha ocurrido y las reacciones durante esta mañana también. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Carola? Muy bien. Después de uno de los superclásicos más emocionantes de los últimos años, en el podio de los mejores enfrentamientos entre Colo-Colo y la U, lo que pasó ayer en el Estadio Nacional, con expulsados, con polémicas, con golazos que ya revisamos en las imágenes de lo acontecido en el Estadio Nacional.
repleto para este partido, con Roberto Tovar en el arbitraje y con un compromiso donde el equipo de Ángel Guillermo Hoyos comenzó ganando con este error en la salida de la saga colocolina, que aprovecha de buena forma a Mauricio Pinilla, y de esta forma la U comenzaba a profundizar la tremenda crisis que estaba viviendo Colo-Colo después de caer frente a Delfín por Copa Libertadores como local y también con un paupérrimo desempeño en el campeonato nacional. Pero acá viene el hombre de la jornada a aparecer y salvar a Colo-Colo, como ya es un clásico de los superclásicos. Esteban Paredes anotaba su gol número 13 en este tipo de enfrentamientos entre Colo-Colo y la U. Y por favor, disfrute esta joya, enganche, globito al segundo palo, una maravilla. De los goles más sensacionales en los clásicos Colo-Colo la U de todos los tiempos. Lo que hizo Paredes, que en ese minuto estaba desnivelando el marcador a favor de Colo-Colo. El equipo de Pablo Guede estaba dando vuelta al resultado. Y esta es la polémica de la jornada. La tarjeta roja para Jan Bosseyur por un golpe a Baeza. Después de esto se enfrenta con su compañero de equipo, Mauricio Pinilla. Hoy habló en conferencia de prensa Bosseyur y dijo: me avergüenzo por lo que pasó. Ya lo vamos a revisar eso mientras vemos cómo seguía el desenlace del partido de Colo-Colo con más expulsados, Lorenzo Reyes, el Torta Opaso. Y para terminar, otra joyita más de la jornada para los salvos, Claudio Baeza, y el 3-1 definitivo. En medio de la crisis alba, vuelven a derrotar a la U, que hace 5 años no puede vencer al Cacique en este tipo de partidos por el campeonato nacional. ¿Y cómo fue el festejo en Camarines? Es lo que vamos a revisar ahora, porque Colo-Colo pegó en su puerta del camarín del Estadio Nacional este letrero: Barcelona 1, Colo-Colo 3. Esto debido a que regularmente Ángel Guillermo Hoyos hace comparaciones entre los jugadores de la U y los jugadores del Barcelona. En su momento, por ejemplo, Felipe Mora con David Villa o a Gonzalo Jara con Gerard Piqué. Y al interior del camarín, esto es lo que pasaba después de un video que se viralizó, subido por el Pájaro Valdés. Escuchemos. ¡Un minuto de silencio para el chucho que está muerto! ¡Un minuto de silencio! Una celebración provocadora que a las horas después del partido ya se empezó a viralizar rápidamente, después de lo acontecido en un superclásico bastante encendido, emocionante, con estas provocaciones en camarines y con los expulsados también dentro del campo de juego. Y por lejos, esta fue la mayor polémica de todas, cuando Jan Bosseyur ya había recibido su tarjeta roja y se iba rumbo a camarines. Mauricio Pinilla, compañero de equipo, lo encaró. Se pegaron cabezazos, empujones en la mitad del campo de juego, en un superclásico, en una situación inédita y muy pocas veces vista en partidos de esta categoría y de esta trascendencia para el fútbol nacional y también para ambos equipos, porque luego de esta derrota, la U perdió el liderato de la tabla de ubicaciones y Colo-Colo, en medio de esta crisis donde Pablo Guede está tambaleando, de a poquito vuelve a sumar confianza para lo que viene de ahora en más adelante. Hoy habló en conferencia de prensa Jan Bosseyur en el Centro Deportivo Azul, en un acto que me parece destacable por parte del defensa azul. A pesar de todo lo que provocó con esta agresión a Mauricio Pinilla y este entuerto que se realiza en la cancha, me parece que las culpas de la derrota azul no pasan para nada por la expulsión de Jan Bosseyur. Veamos lo que dijo hoy, escuchemos las declaraciones del defensa del equipo de Ángel Guillermo Hoyos y después seguimos comentando. No es justificación, la pasión te desborda, es algo que te mueve tanto, que te lleva a hacer cosas que normalmente uno no hace. Y este caso fue el mío, yo no quedo ajeno para nada a ninguna de estas situaciones. Y después uno viendo las imágenes, me tocó verlo hoy día en la mañana, y
me avergüenzo de la imagen, no me gusta lo que vi. Apenas llegué, hablamos con Mauricio, y él me dio su explicación, yo la acepté, yo también le expuse lo que sentí en ese momento y él también lo aceptó. Si es que existe tal nivel de rechazo y tal nivel de tensión con el hincha, si es que es necesario, no tengo ningún problema en dar un paso al costado, con costo cero en lo económico para el club. Tal como escuchó, Jan Bosellur ofrece renunciar a la Universidad de Chile después del entuerto con Mauricio Pinilla y también las críticas que recibió por parte de la hinchada azul al momento que ingresaba a Camarines. Vamos a una pausa y al regreso les cuento cómo queda la tabla de posiciones después del Superclásico. Y acá está el líder del torneo nacional, la Universidad Católica, que derrotó a domicilio a O'Higgins en Rancagua, luego de este penal que genera dudas, pero lo patearía el argentino Luciano Agüet, lanzamiento desde los 12 pasos. Y ahí está la anotación del equipo de Beñat San José, que derrota 1-0 a O'Higgins y queda como líder exclusivo del torneo, según lo que señala la tabla de posiciones el día de hoy. Y ahí está en detalle justamente, la Católica líder con 24 puntos, lo sigue la U ahora a 3 unidades, después la U de Conce 17, Colo-Colo saltó al cuarto lugar, seguido de Huachipato, Antofagasta, O'Higgins y La Calera, que aparece en la octava posición de la tabla de ubicaciones de este campeonato nacional chileno. Lo siguen Unión Española, Palestinos, San Luis, Deportes Iquique, Curicó Unido, Temuco, Everton y cierra la tabla de ubicaciones Audax Italiano con 6 puntos. Y una noticia preocupante en la que nos brindó durante las últimas horas Jupp Heynckes, el técnico del Bayern Múnich, luego de que en la última práctica del equipo bávaro, ahí lo ven, Arturo Vidal saliera lesionado y según retrata el parte médico del equipo alemán, deberá ser operado de su rodilla derecha. Tras lo que también señaló el técnico Jupp Heynckes, es una pequeña intervención que significa una recuperación de corto plazo, pero se va a perder la semifinal de la Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen de Charles Aranguis y además peligra su participación en las semifinales de la Champions ante el Real Madrid, la primera fijada para el 25 de abril. Escuchemos a Jupp Heynckes. Arturo se resbaló y se torció la rodilla. Hablé antes por teléfono con el doctor Müller-Wohlfahrt. Se le practicó una resonancia magnética. Tiene un cuerpo libre articular en la rodilla. No puede hacer el movimiento de extensión. Ahora mismo está camino a Augsburgo para ponerse en manos del doctor Ulrich Boenich. Tendrá que someterse a una pequeña artroscopía. Arturo es baja en el corto plazo. Es un luchador. Confío en que se recuperará bien. Bueno, por lo menos en sus redes sociales se le ha visto de buen ánimo a Arturo Vidal. Ayer siguió el partido de Colo-Colo, el Superclásico, y también el partido de su Rodelindo Román, el club de barrio del Rey Arturo. Esperemos que este buen ánimo también se traslade a la recuperación para que esté pronto de regreso en las canchas Carolina Escobar. Ojalá que así sea, que tenga una recuperación muy, pero muy rápida y efectiva. Don Pablo, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bien, chao. Igual. Nosotros hacemos una pausa, pero por supuesto tenemos mucho más que contarles. Quédese aquí con nosotros, no se vaya. Fracasó el peritaje al cartón del Quino, que sería el presunto ganador de 2.400 millones de pesos. Vamos de inmediato con David Yáñez, que nos va a dar esta información. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde la notaría Ramón García Carrasco de Concepción, donde hace pocos minutos acaba de fracasar el peritaje que se pretendía realizar a un cartón del Quino, rescatado desde la basura por un agricultor de Los Ángeles y que él pretendía ser el ganador de 2.400 millones de pesos del sorteo del pasado 4 de marzo. ¿Qué sucedió? Llegaron hasta este lugar no solamente los peritos traídos desde Santiago por parte de Lotería, sino también el propio interesado junto a su abogado. Llegaron hasta acá y dijeron no tener confianza en los peritos seleccionados por Lotería desde la suerte de lista de peritos de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y por lo mismo es que decidieron que el cartón no fuera periciado, sino que fuera devuelto a la persona que reclamaba este
este premio y finalmente esto se va a resolver en instancias judiciales. Esto fue lo que dijo tanto Lotería como los propios involucrados. No hubo acuerdo entre las partes en cuanto al contenido del peritaje y la parte del ganador sostuvo que había que incluir nuevos requisitos que nosotros estimamos que son en esta sede inconducentes. Entonces no se va a pagar el premio. El pago lo determinará un tribunal de la República de acuerdo con un procedimiento. ¿Cómo está usted ahora? Bueno, estoy tranquilo porque yo sé que yo soy el ganador, eso lo sigo diciendo siempre, estoy tranquilo. Han sido días largos, me imagino. Sí, días largos. Pero ahora tenés que esperar más con la decisión que ha tomado, ¿no? Voy a seguir esperando, voy a seguir siendo lo mismo que hacía siempre, mi trabajo tranquilo, voy a seguir esperando que se haga el juicio que sea perfecto. Lamentablemente no hubo acuerdo sobre las características del peritaje. Lotería nos impuso a las personas que iban a hacer el peritaje. Nos avisaron el viernes a última hora, la hora del peritaje. El resultado de esta reunión era siempre el mismo, negativo para Javier. En ningún caso este peritaje hubiese podido dar alguna esperanza siquiera a Javier. En términos prácticos, esto implica que se debe presentar una demanda civil ante los tribunales de Concepción en contra de Lotería, que depende de la Universidad de Concepción. Lo que viene ahora será un pleito judicial para ratificar si corresponde o no el pago de estos 2.400 millones de pesos a Javier Zapata, agricultor de 40 años de un sector cercano a Los Ángeles. Esto en virtud de haber comprado este cartón de quino para el sorteo del 4 de marzo, pero que presentaba serios deterioros por haber estado en la basura durante varias semanas, según se pudo constatar después. Un cartón que, como ya señalamos, no fue sometido a ningún tipo de peritaje y fue finalmente devuelto a su dueño, que ahora optará por la vía judicial. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchas gracias por la información. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos a contarle cómo va a estar el tiempo durante el resto de la jornada y los próximos días. No se vaya. Atención, atención, vamos a 24horas.cl porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo extendió el plazo para que puedan postular al subsidio de arriendo 2018. Si usted quiere saber cuáles son los plazos y las nuevas fechas en que puede hacer esta inscripción de sus datos, eso todo lo va a encontrar en 24horas.cl. Y con esta información de servicio comenzamos a despedir esta edición de 24 tarde. Muchas gracias por haberse informado con nosotros.